Bienvenidos al primer debate entre candidatos al Congreso de los Diputados que se va a celebrar en Molina de Aragón, organizado por Movimiento 85 Comunicación. Lo primero que queremos es agradecer su asistencia, así como la de los candidatos y sus equipos de campaña, por su buena disposición y su ayuda para que se pueda organizar este evento. Es la segunda vez en apenas una semana que Silvia Balmaña, Pablo Bellido, Olena de Miguel y Ariel Jerez van a debatir acerca de las principales cuestiones que afectan a nuestra provincia. Y eso creemos que es algo histórico y que demuestra el gran sentido democrático por su parte. Sin más, les explico cómo va a funcionar el debate. Está dividido en 4 bloques, que son desarrollo rural, empleo y economía, política social y un último bloque general. Los temas no están encorsetados, es decir, cada candidato puede usar su tiempo para introducir aquellas cuestiones que desee, además de los que se proponen. Cada candidato dispondrá de 2 minutos por bloque para exponer sus propuestas, más 1 minuto de réplica. El debate lo va a comenzar el candidato del partido con menos votos en las pasadas elecciones, del 20 de diciembre, e irán interviniendo en orden ascendente, empezando cada bloque un grupo diferente de forma correlativa. Al final, cada candidato tendrá 1 minuto extra, el llamado minuto de oro, para su libre disposición. Ese minuto de oro se realizará siguiendo de nuevo el orden ascendente en el sentido de los votos. Rogamos el máximo respeto y el máximo silencio para escuchar las intervenciones y no interferir en el desarrollo del debate. Pasamos sin más al primer bloque, para no demorar esto más, que es desarrollo rural. En este primer apartado queremos conocer la opinión y las propuestas de los candidatos a cuestiones como la despoblación. Estamos en una zona con una densidad de población que pierde cada año en torno al 5 o 6% de habitantes y la densidad de población es de las más bajas de Europa, si no la más. Queremos conocer también sus medidas en temas como la declaración de zona ITI, el valor de las diputaciones, medidas de sostenibilidad del medio ambiente o innovación. Tiene la palabra el candidato de Unidos Podemos, Ariel Jerez. Para hablar de desarrollo rural, creo que evidentemente hay que partir dando algunos datos sobre la despoblación, que lamentablemente no es un problema de los últimos años, sino que viene de lejos. Me vais a perdonar que lea una serie de datos del Instituto Nacional de Estadística referidos a la comarca de Molina de Aragón y, bueno, planteando pues, lo que han sido las décadas democráticas, desde 1982, cuando entra a gobernar el Partido Socialista en las Juntas de Comunidades. Molina tenía 12.436 habitantes. Al final de la etapa socialista, en el 2011, se habían perdido 2.780 habitantes. Es decir, estamos hablando de una caída del 22,35%. Al inicio del gobierno Cospedal, había en la comarca de Molina 9.656 habitantes y en solo 4 años se perdieron 906 vecinos más, una caída del 9,38%. Es decir, que en la década democrática se acumula una pérdida de población que supera el tercio de la población. Yo creo que esto es la evidencia del fracaso de un modelo que lamentablemente no se puede llamar de desarrollo, sino todo lo contrario. Yo creo que hasta ahora se han tenido medidas sueltas, aisladas, presas de digamos, dinámicas clientelares y actitudes muy caciquiles que lamentablemente han abandonado el mundo rural. Yo creo que, vamos, la frase más repetida en las últimas visitas a las distintas comarcas en los últimos años ha sido estamos abandonados porque no somos rentables electoralmente. Nuestros votos no cuentan. Yo creo que necesitamos aprovechar mucho mejor los recursos importantes y constantes que llegan desde Europa. Ahora seguimos hablando del programa. Gracias, Ariel. Olena de Miguel, Ciudadanos. Bien, pues es verdad que la despoblación es un grandísimo problema. De hecho, hace unos minutos me comentaba uno de los concejales de aquí de Molina que desde 2011 hasta ahora solamente lo que es la población de Molina de Aragón ha perdido 300 habitantes, de una población de 3.800 que tampoco es que sea demasiado. Hay que centrarse, yo creo, para buscar soluciones a los problemas hay que ver cuál es el origen de los problemas. ¿Por qué se despuebla? ¿Por qué la gente se va de nuestros pueblos?
Precisamente porque no hay oportunidades. Si aquí no hay ninguna oportunidad para trabajar, los jóvenes se van y aquí solo se queda la gente mayor que ya tiene la vida más o menos solucionada. Entonces, si tenemos muy claro todos, además, cuál es el problema, hay que buscar una solución concreta a ello. Puede ser a través de los ITIs, que supongo que hablaremos luego, de Europa, pero sobre todo hay que crear un clima en el que se puede emprender en el campo. En los sectores que aquí tenemos, nuestros recursos hay que aprovecharlos mejor. ¿Qué tenemos en las zonas rurales? Podemos explotar el turismo, que no estamos explotando para nada. Tenemos que explotar el campo, la agricultura y la ganadería. ¿Cómo podemos hacer eso que sea atractivo para los jóvenes? Pues dentro de la agricultura, bueno, pues supongo que iremos hablando por cada bloque, pero así a grandes rasgos. Dentro de la agricultura lo que proponemos desde Ciudadanos es introducir valores añadidos en nuestra agricultura. Para que haya ese relevo generacional tenemos que hacer que nuestros productos no compitan en precios, que sea rentable el producto. No podemos estar cultivando patatas cuando los países de nuestro entorno las están vendiendo muy baratas porque los costes salariales son muy bajos. Nosotros aquí tenemos que vender otras cosas, tenemos que hacer unos productos atractivos, también tenemos que promocionarlos. Nos habían comentado, además estaba muy de acuerdo, que en esta zona se podría hacer una campaña parecida a lo que se ha hecho en Castilla y León con lo de Tierra de Sabor, hacer una denominación de origen del Alto Tajo o de la zona. Tenemos en Guadalajara muchos productos muy buenos que se pueden promocionar a nivel estatal y que ahora mismo están realmente abandonados. No sé si porque no son rentables, debido a nuestra ley electoral, en las zonas así más pequeñas pues no son rentables electoralmente. Perdóname. Vale. Muchas gracias por organizar este debate. Efectivamente, el desarrollo rural es una de las prioridades que sobre el papel dicen todos los partidos políticos. Luego, cuando se desciende a la práctica, pues ya se ven cosas, ¿no? Por ejemplo, en la pasada legislatura hubo una iniciativa parlamentaria para que algunas provincias de España, Soria, Teruel, Cuenca, tuviesen un plan para el desarrollo, para captación de fondos, y el Partido Socialista presentó en el Senado simplemente que se incorporase a la comarca de Molina y a la Sierra Norte de Guadalajara. ¿Saben qué votaron los senadores del PP? Votaron que no. Es decir, que pueden poner que les importa mucho el desarrollo rural, pero cuando nosotros pedimos que se le dé un tratamiento a esta comarca como a comarcas similares, se dice que no. Guadalajara realmente tiene un enorme desequilibrio y por eso, porque si se enmarca en el conjunto de la provincia, no podríamos entrar, pero la realidad administrativa no se compadece con la realidad física que tenemos en esta comarca. De hecho, la densidad de población, si vamos al censo, es de 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado, pero la real, la que vive aquí, es en torno a 1 habitante por kilómetro cuadrado, mucho menos que otras provincias que se han tenido estas ayudas del Partido Popular. Por eso nosotros pedimos una alianza de todos los poderes públicos, desde el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, la Diputación, los ayuntamientos, y recordar que en el periodo 2004-2011, en estos mismos pueblos, aquí hay algunos alcaldes y alcaldesas, pueden recordar cómo se mejoraron mucho los municipios, dotando de empleo público, de escuelas rurales, de médicos, de viviendas tuteladas, que después Cospedal se cargó. También hay que mejorar la gestión del líder. No puede ser que una de las zonas más deprimidas de la región haya dejado de invertir 1 millón de euros en el desarrollo de esta comarca. Por tanto, bueno, se cumple el tiempo, luego seguimos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenos días, muchas gracias por habernos invitado a participar en este debate, en esta mañana fría, molinesa, típica de aquí. La verdad es que los que somos de la tierra no necesitamos echar manos de estadísticas para saber cuál es la situación real de la comarca de Molina de Aragón, y también del Alto Tajo y de las Sierras de Guadalajara y otras zonas que están despobladas. Pero hoy estamos en Molina y por lo tanto debemos centrarnos en cuáles son las soluciones concretas que proponemos para esta zona, aunque no son exclusivas para esta zona. Podemos mirar hacia detrás todo lo que queramos y el resultado de nuestra visión no es bueno, porque Molina, en su comarca, ha sido durante mucho tiempo pues, el coto privado de caza de altos dirigentes de la comunidad autónoma que venían aquí y hacían inversiones que no servían para nada, y a las pruebas me remito, las inversiones que no han dado sus frutos en 28 años de gobierno socialista de la región de Castilla-La Mancha. Inversiones, además, que se anunciaban a bombo y platillo y o que no sucedían o que resultaban al final una gravosísima carga para los propios molineses. Bueno, en la mente de todos
Está la famosa granja de conejos que iba a ser la panacea, la que iba a crear el empleo, la que iba a fijar la población, y lo que hizo es que al final la gente no solamente se quedara sin trabajo, sino que además se quedó sin el dinero que le pidieron que invirtieran. Todas esas políticas está claro que han sido fallidas. Por eso, de ahora en adelante, ¿qué es lo que propone el Partido Popular? El Partido Popular lo que propone fundamentalmente es las grandes alianzas estratégicas, que además vienen de la mano, promovidas por la Comunidad Europea, por la Unión Europea, que van a servir realmente para, de una manera integrada, atajar realmente el problema de la despoblación en todos los territorios. Pero si somos sinceros, no puede ser solo la comarca de Molina. Y por eso el Partido Popular, como todos los grupos políticos en su momento apoyaron en la Diputación Provincial de Guadalajara, apostamos por el proyecto Serranía-Celtibérica. Y lo que nos tienen que explicar los demás es por qué se abandonan esos proyectos que realmente sirven. Muchas gracias. Dispondréis ahora de un minuto de réplica, ¿de acuerdo? Comienza María Félix. Bueno, pues yo la verdad sí que tengo que, como profesional de la universidad y colega, la verdad que creo que las estadísticas nos aportan datos objetivos en los que hay que reflexionar, más allá de que uno pueda compensar, yo creo también la falta de conocimiento local con una labor de escucha importante que nosotros estamos haciendo a todos los colectivos, y concretamente buena parte de nuestro programa se apoya en los 19 puntos de la plataforma del proyecto integral de la Otra Guadalajara. Me gustaría dejar claro que también el problema que tenemos es un mal reparto estructural de toda una Unión Europea que viene distorsionando hace mucho el desarrollo rural e incluso de la perspectiva de la actividad agrícola. Tenemos una gran concentración en muy pocas manos y el dinero va a parar a la milla de oro y Pozuelo de Alarcón. Se pueden haber tomado muchísimas medidas para que la distribución de estas ayudas vayan dirigidas a agricultores que vivan en el mundo rural. Una cosa en la que estamos todos de acuerdo en que hay que captar más fondos, más inversión para esta zona, para nuestros pueblos, para toda la serranía también norte de Guadalajara y todas las zonas que están despobladas. Pero sobre todo, una cosa en la que me gustaría que también estuviéramos de acuerdo todos los partidos es en cómo queremos gestionarla y cuáles son los objetivos, porque es lo que nos ha fallado siempre. Tenemos que tener muy claros cuáles son los objetivos, que eso es lo que tienen que ser los políticos, tienen que poner esos objetivos y luego ser la sociedad civil y funcionarios los que lleven a esos objetivos con criterios técnicos siempre. Se tienen que utilizar mejor los fondos, porque hasta ahora han llegado muchos fondos a España, muchos fondos europeos, pero no se ha visto traducido en nada. Entonces hay que empezar a gestionar mucho mejor los fondos públicos y con unos objetivos claros. Una de las formas que podríamos, una entidad que ya existe en Molina y que sería muy buena para poder gestionar estos fondos ITI, sea común, que ya está desde el siglo XVI y que engloba dentro de esa entidad también la sociedad civil, que creemos que sería muy interesante también contar con las personas que viven en estos pueblos para ver cuáles son los nichos en los que se puede avanzar en cuanto a economía y cuáles son los intereses de las personas que viven aquí para poder continuar avanzando en sus pueblos. Gracias, Muchas gracias. Dice la candidata del Partido Popular que en Molina había proyectos faraónicos. Quizás se refería a las escuelas rurales que se han hospedado, por ejemplo la escuela de Coroches, que tuvo que reabrir recientemente el presidente Emiliano García Page, con la alcaldesa Laura que está aquí, o a las urgencias del Pueblo de Doñas, que quiso cerrar y que tuvo que defender a la alcaldesa de Adobes junto con otros compañeros y compañeras del Partido Socialista y la ciudadanía de Molina. O quizá cerrar los centros de interpretación, proyectos faraónicos que no nos podíamos permitir, pero hoy vuelven a estar abiertos, o despedir a empleados públicos, o reducir a los trabajadores de CEACAN la jornada laboral. Serán esos los proyectos faraónicos que no nos podemos permitir, pero que hoy vuelven a abrirse porque hay un gobierno socialista. La verdad es que aquí hay un caso sintomático. En materia de desarrollo sostenible tenemos el parque eólico de Maranchón, pero también teníamos hablando de corriente, de biomasa, que Cospedal y Rajoy se encargaron de laminar, que con un gobierno socialista, Emiliano García Page, se ha vuelto a abrir, que genera 15 puestos de trabajo directos y 20 en la gestión de biomasa y que si gobernamos los socialistas volveremos a recuperar las primas y volveremos a tener nuevas plantas de biomasa como la que tenemos en Córdoba. Gracias. Fundamentalmente los proyectos faraónicos me refiero a aquellos que en su
costaban tanto dinero a los molineses, a los guadalajareños, a los españoles, y luego nunca se veían terminados. Esos paradores que se inauguraban 50 veces, se ponían primeras piedras una tras otra, y que luego resulta que tenían que redimensionarse para poder ejecutarse de verdad. En 2010 estaba el parador de Molina de 100 habitaciones. Lo he visto al entrar en mi imaginación, lógicamente. Las escuelas rurales, de cuáles, la que ha reabierto el señor García Paje, no es por ejemplo, es la que ha reabierto. Bueno, el Partido Socialista cerró 59 colegios rurales. Pero sobre todo, recordar a los molineses una cosa, lo que nos han costado esas obras faraónicas a los españoles. Solo en sanidad y servicios sociales, 5.000 millones de euros en facturas sin pagar. 3 millones diarios de euros que ha tenido que pagar solo de principal cada uno de nosotros para enjugar la enorme deuda, el enorme agujero del Partido Socialista. Con eso da para hacer proyectos faraónicos. Pasamos ahora al segundo bloque, que es el dedicado a empleo y economía. El empleo es sin duda una de las grandes preocupaciones de los españoles, pero en zonas como las de Molina de Aragón, o la comarca de Molina de Aragón, es un problema endémico. En este punto nos gustaría conocer sus medidas y propuestas sobre la incorporación de la mujer y los jóvenes al empleo, algo realmente complicado en la zona, el sector agroalimentario, la creación de empresas, proyectos o el fracking. Hablamos aquí principalmente de su posición respecto al proyecto Cronos, que abarca varios municipios del Ducado de Medina. Tiene la palabra, pues a ver lo que me puedo decir en un minuto. Pues como bien he dicho al principio, lo más importante para que no se despuele y para que haya trabajo en nuestros pueblos es que haya oportunidades. Esas oportunidades, desde Ciudadanos, queremos fomentarlas, sobre todo el emprendimiento, porque realmente en estas zonas no van a venir grandes industrias, es muy complicado, porque también habría que mejorar las comunicaciones para que eso pudiera darse. Pero mientras eso pueda llegar, el emprendimiento es el futuro. Y para eso proponemos una cuota cero para todos los autónomos que empiecen o que lleven un tiempo, que se tengan que levantar, todos los que tengan menos facturación del salario mínimo interprofesional. En ese momento, ya si no tienes esa losa de la administración sobre ti y además eliminamos las trabas, es mucho más fácil empezar a tener negocios, a generar oportunidades dentro de los pueblos. Otra de los temas que creemos que es muy potenciable dentro de esta zona es el turismo. Ahora mismo hablaba una compañera del parador. Un parador con 20 habitaciones para el turismo que se puede generar en Molina de Aragón, que es turismo cultural y de naturaleza, no responde a las necesidades reales de la zona. Sería mucho más viable abrir, por ejemplo, un albergue y que se generasen empresas de turismo natural por alrededor. Es atraer hacia donde realmente hay oportunidades, atraer el interés y ponerle menos trabas a las personas que viven aquí para poder aprovechar todas esas oportunidades. No sé si me da tiempo de resignar, quedan 2 minutos. También muy importantísimo para esta zona son las telecomunicaciones. Eso sí que también es una inversión que se tiene que hacer del Estado. No es normal que en pleno siglo XXI en Guadalajara tengamos zonas que sean negras hasta para la cobertura móvil. Si no hay internet en estas zonas tampoco se pueden generar empresas. Ahora mismo en pleno siglo XXI todo lo que no está en la red no existe. Y aquí, para poder incluso tener un negocio de turismo rural, tenemos que poder tener internet para estar conectados y para que se nos vea en el mundo. Por eso es una de las primeras inversiones que tendría que hacerse y que realizaríamos desde el Congreso de los Diputados. Gracias, Olga. Pablo. Bueno, fracking no, vamos a votar siempre que no al fracking que nos ha querido colar el Partido Popular a esta provincia para experimentar con nosotros. Sobre el parador, pues es muy sencillo, había 2 paradores aprobados, uno en Murcia, otro en Molina, los 2 de 30 millones de euros, otros con 80 habitaciones. El de Murcia sigue con 30 millones de euros, sigue con 80 habitaciones. ¿Dónde han elegido para recortar? En Molina. ¿Por qué? Porque al Partido Popular le importa más Murcia que Molina. Es así de sencillo, es muy fácil. Si va a crear 150 empleos, ahora veremos cuántos. Ni centros de convenciones, ni spa han recortado en el parador como han recortado en todo lo demás. Para conseguir más empleo, contratación desde el sector público, GEACAM. Es muy importante que se haya ampliado a los fijos discontinuos para darle una ampliación también de plantilla y que puedan trabajar durante todo el año. Servicios públicos, más trabajadores en educación y en sanidad. La ayuda a domicilio con los nuevos convenios que se han firmado recientemente. Evidentemente mejorando las prestaciones también en servicios sociales de la residencia de La Sabina. En la oficina agraria, que se abre la de Checa, que cerró el Partido Popular y que se amplía la de Molina.
el plan de empleo, 115 empleos nuevos en la comarca de Molina. Para que comprendan cómo es la situación, aquí en Molina se crean 15 empleos, 15. Es decir, uno por cada 350 habitantes. En el conjunto de la comarca, 115, uno por cada 50. Esa es la diferencia cuando un gobierno es socialista y quiere apoyar a la gente que lo está pasando mal. Pero además del plan de empleo, del taller de empleo, de los cursos que se van a hacer, por ejemplo, en la hostelería, también incentivando la demanda privada, ayudando a que se instalen nuevas empresas. Recientemente se instalará la planta de harinas de pluma de aves, ayudando a la gente que está trabajando para las salinas, para la piscicultura, el apoyo a jóvenes agricultores. En definitiva, se trata de recuperar todo el trabajo que se hizo en los años anteriores hasta que Rajoy y Cospedal dijeron un no rotundo a Molina e intentaron frustrar que la gente pudiese vivir aquí. Gracias, Pablo. El desarrollo rural va ligado necesariamente a la creación de empleo. Pero la creación de empleo no puede ser una creación de empleo precario, no puede ser una creación de empleo subvencionado, no puede ser un empleo que no genere riqueza además en la comarca. El Partido Popular apuesta por apoyar a los agricultores, apuesta por apoyar de verdad a los ganaderos. A ver, la primera medida para apoyar es pagarles la PAC a su debido tiempo, hacer que salgan las posibilidades para los jóvenes agricultores que no les impidan solicitar al mismo tiempo las ayudas de la PAC, hacer las cosas en su debido momento, hacerlas en su debido tiempo. Pero también generar el emprendimiento, facilitar, favorecer el emprendimiento, porque es una de las claves precisamente para el desarrollo de los pueblos como Molina de Aragón y como la comarca de Molina de Aragón. Y para eso hay que facilitar y favorecer las inversiones no en subvencionar proyectos, sino en infraestructuras que permitan realmente que sea viable la creación de ese empleo autónomo, de ese empleo autosuficiente. Para eso, por ejemplo, los grandes avances en conexiones tecnológicas son esenciales. Le quiero recordar que precisamente ha sido gracias al gobierno de María Dolores Cospedal cuando esta zona ha desarrollado enormemente la conexión a Internet, la facilitación de la conexión a Internet, no precisamente con el Partido Socialista. Pero no solamente eso, es que además creemos que es necesario, tan pronto como las condiciones económicas lo permitan, no retomar, porque el proyecto nunca se ha parado, aunque nunca se ha iniciado, pero a diferencia de las promesas electorales que hacía el PSOE, que se quedaban ahí en las elecciones, retomar el desdoblamiento de la Nacional 211, que tan importante es para el desarrollo de esta comarca. El desdoblamiento como mínimo de esa carretera fundamental, porque además creemos desde el Partido Popular que es estratégica precisamente para conectar la Nacional 2 con el campo. Gracias, Silvia. Pues yo voy a recordar que hace casi un mes tuvimos en Sigüenza unas jornadas dedicadas exactamente a esto, apoyadas por nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, y que, bueno, la verdad que lamentablemente estaba invitada la gerente del proyecto líder de Molina de Aragón y no pudo asistir, pero afortunadamente teníamos a compañeros de Círculo Celtiberia, que forman parte también de la plataforma Natura de Guadalajara, que sí nos explicaron las 19 medidas con las que vienen trabajando y movilizando la comarca. Ya han avalado con más de 11.000 firmas una serie de reivindicaciones que de hecho son parte de lo que se viene, digamos, consiguiendo en los últimos años, que van pues, desde la creación del Centro de Especialidades, el acercamiento de la Administración creando una delegación de la Junta en Molina, la UIMOVI y tantas otras cuestiones que han sido fundamentales. Creo que lo importante para crear empleo es mantener la calidad de vida de las zonas rurales, y para esto hace falta coordinar y sacar mucho más provecho a una serie de medidas que por ahora están aisladas, lamentablemente no terminan de conectar y que, bueno, curiosamente tenemos una norma que se llama la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural, elaborada en 2007 por el Partido Socialista, que es una base perfecta para todo esto. Lamentablemente fue mejorada ya por el propio Partido Socialista y por supuesto por el Partido Popular, que no ha movido por ello. Gracias, Ariel. De nuevo dispondréis ahora de un minuto para...
por intentar responder a todas las ideas que se han dado aquí. En cuanto al fracking, no es una práctica en la que estemos absolutamente en contra, pero sí dentro de lo que es la provincia de Guadalajara por las características que tenemos, ¿no? Tenemos muchos acuíferos, son muy fácilmente contaminables, entonces evidentemente aquí el fracking no, pero sí es verdad que tenemos un recurso que son los montes, tenemos unas plantas de biomasa que se podrían gestionar, con una mejor gestión se pueden aprovechar, y además de dar empleo y riqueza a la zona, limpiar los montes y nos ahorraríamos bastantes incendios, ¿no? Que no estaría mal. Por otro lado, se apuntaba por aquí que la solución al empleo sería el empleo público. El empleo público es para dar mejores servicios, no para solucionar un problema de paro. Entonces, la administración no tiene que estar metida, los políticos tienen que prometer empleo, tienen que dejar que la sociedad, liberarla un poco, liberarla de carga, sobre todo a las clases medias y trabajadoras, y dejarles que se gestionen ellos y sobre todo no machacar los impuestos, que es lo que hace que muchas empresas al final tengan que cerrar. Por otro lado, también apuntaba... Gracias, Lorena. Pablo. Es evidente que en algunas zonas la administración tiene que tirar del carro, no se puede desentender, y si se desentiende, pues lo que está en peligro de extinción, que aquí es el ser humano, la especie humana, pues al final nos quedamos sin población. El PP dice que no al plan de empleo, que da dignidad a la gente y que mejora también la estética de los pueblos. También dice que el parador, bueno, o sea, habla del parador con una ligereza, pero ha convertido el parador en algo poco más que la subalterna. Y nosotros sabemos bien en esta provincia que un parador de turismo como el de Sigüenza puede ser una locomotora para toda una comarca. Por eso lo hemos defendido. Sobre lo de la banda ancha, es evidente que hemos perdido 4 años con Rajoy y con Cospedal, pero eso se va a corregir a partir de otoño, donde se empieza un plan de banda ancha que va a atraer al 100% de los municipios de esta comarca la banda ancha. Y para terminar, decir que el fracking no solamente por su afección en la zona de Mondeja, sino también por la zona del Ducado, aquí, en esta comarca también del señor de Molina. Gracias. El plan de empleo lo está pagando la Diputación, lo están pagando los ayuntamientos. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Por lo tanto, pongamos las cosas en su sitio. La subalterna, también sabemos lo que nos costó y dónde está ahora la subalterna. La diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es que el Partido Socialista siempre viene a Molina a hacer promesas electorales, hace grandes promesas, pero luego no se ven nunca en la realidad. Miren, la gran promesa electoral, inauguración de la mayor granja de conejos del mundo, 5 años después, curiosamente, justo cuando se le acaba la subvención a la empresa y dejan la ruina a los trabajadores y a los molineses que invirtieron de buena fe, la granja de conejos cerrada. Ese es el resultado del Partido Socialista. No hay carretera nacional 211, no hay parador, pero no hay parador. Cuidado, esas promesas electorales se hicieron justo después del incendio que trágicamente costó la vida a 11 ciudadanos de Guadalajara. Por lo tanto, un poquito más de seriedad, porque lo que necesitan los molineses, lo que necesitan los guadalajareños, lo que necesitan los españoles, es que digamos sobre todo la verdad. Lamentablemente yo creo que lo que falta es seriedad y responsabilidad histórica para un problema muy profundo que tiene nuestra nación. Yo creo que, digamos, que el reparador en sí mismo es ya una buena muestra de cómo esa reivindicación del 2005, que efectivamente responde a esa reivindicación, el impresor lleva 6 años que no empezó. El PP durante 4 años no lo empezó y ahora estamos viendo que ha quedado reducido, es un simulacro de parador en miniatura que ha quedado como otra, yo creo que nos va a quedar terminando por ser una nueva casa rural más, pero lejos de las orientaciones y los servicios que tenía que tener una iniciativa de este tipo. Bueno, yo creo que hay que exigir que todas las inversiones de los programas LEADER puedan contar el 100% de las que sean dirigidas a inversiones productivas que caigan en Sí, gracias a los candidatos. Vamos a comenzar con el tercer bloque, que es el referente a políticas sociales. La comarca de Molina de Aragón, por su situación geográfica, será afectada por la firma de los convenios sanitarios entre la Junta y la Comunidad de Madrid y la Junta de Aragón. También se ha visto afectada en los últimos años por los servicios de urgencias, el mantenimiento del automóvil, etc.
En este punto nos gustaría conocer sus medidas relacionadas con sanidad, pero también con la tercera edad, las telecomunicaciones y especialmente su postura en torno a la situación actual del juzgado de primera instancia de Molina. Tiene la palabra Pablo de Chico. Bueno, es muy triste que se le quiera imputar a un gobierno el cierre de una actividad privada, pero bueno, esto es lo que está pasando. El Partido Socialista a Molina ha traído realidades que se pueden verificar, el CDT, colegios, ahora más recientemente la obra de los hogares, en definitiva, realidades. Hay que recuperar la ayuda a domicilio que se cargó el Partido Popular. Esto la candidata del PP lo conoce bien porque era parte del equipo de servicios sociales que podó el estado del bienestar en nuestra región. Ahora se han firmado 28 convenios. Hay que recuperar la ambulancia, se va a recuperar la ambulancia de soporte vital básica que se sentó en Checa. Hay que mejorar la gestión de la residencia de las Sabinas con un pliego que aprobó el gobierno de Cospedal, que ha sido que ha laminado los derechos de los trabajadores y que ha perjudicado sensiblemente a los usuarios, a los beneficiarios de estas políticas sociales, a los mayores de la residencia de las Sabinas. Hay que retornar, hay que mejorar el transporte a la demanda que el Partido Popular en estos 4 años ha cercenado. Hay que completar el plan de carreteras que se impulsó desde la Diputación de Guadalajara cuando gobernaba el Partido Socialista y rematar algunas infraestructuras que dependen de la Junta de Comunidades, la de Terzán, la de Lejos, la de Cordón de Zaorejas, la de Alquera Turmiel. Yo he escuchado que la candidata del Partido Popular propone como mínimo duplicar la carretera nacional 211, no sé si para poner 4 o 5 carriles. Yo voy a decir aquí cosas que creo que se pueden hacer, no voy a decir cosas que no se puedan hacer. El Partido Socialista va a defender los juzgados de Molina. El Partido Popular ha intentado, por la ley de nueva planta judicial, ha intentado cargarse los juzgados en el mundo rural y dejar a la provincia de Guadalajara con 1 o con 2 juzgados. Nosotros no vamos a apoyar eso. Nosotros vamos a defender que la comarca de Molina y Molina siga teniendo juzgados aquí para dar servicio y también porque hay una pequeña economía que de ella depende. En definitiva, nuestra propuesta es dejarnos la piel por la comarca de Molina, no con palabras. Solamente les pido a la gente que recuerde lo que ha pasado en los últimos 4 años y que lo compare con los 4 años anteriores y los 4 anteriores, en la transformación impresionante que ha tenido Molina y los pueblos de Molina en los años del 2004 y 2012. Gracias. Silvia. Yo también le pido a la gente de Molina que recuerde cómo estábamos en el año 2011 y cómo estamos en el año 2016, porque eso no se nos debe olvidar a ninguno. Y quiero que recuerden cómo en esa situación de crisis económica se apostó por el mantenimiento de los servicios sociales y se salvaron los servicios sociales. Y si hoy tenemos servicios sociales, si hoy nuestros mayores cobran pensiones, ha sido precisamente por la gestión del Partido Popular, pensiones que, por cierto, bajó el Partido Socialista Obrero Español. Esa es la auténtica política social. Y la política social es crear empleo y crear empleo de calidad. Pero además, ¿hablamos de cosas que afectan directamente a Molina? Pues sí, mire, hoy yo vengo a decir, en nombre del Partido Popular, que el juzgado de Molina no se va a cerrar, que no se va a cerrar ningún juzgado en la provincia de Guadalajara. Y eso lo voy a decir yo hoy aquí, y el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, lo va a decir en la próxima semana en Guadalajara. Así que estén muy tranquilos todos los molinenses que van a seguir disfrutando de su juzgado, porque es una cosa por la que apostamos claramente nosotros. En cuanto a las carreteras que van ustedes a retomar, las retoma con muchísima más facilidad si, como ha sucedido, las ha presupuestado y las ha proyectado y las ha cerrado el gobierno de María Dolores de Cospedal, cosa que, vamos, en tantos años como el gobierno socialista venía que hacer promesas de todo tipo, pues ya les había cabido también acordarse un poquito pues, de Poveda de la Sierra y de todas estas zonas del Alto Tajo y del señorío de Molina. A mí me parece que sí, que como mínimo debe haber un desdoblamiento de la General 211. Digo como mínimo si es que no nos cabe la posibilidad de hacer una autovía, porque esta es una carretera con una enorme cantidad de tráfico, me parece que además es una carretera estratégica y además me parece que es una carretera que uniría más, que conectaría más. Y en cuanto a la UBI móvil, precisamente el señor Bellido ha disfrutado de una UBI móvil que se colocó en Azuqueca de Henares y que eso ha permitido que la UBI móvil de Molina de Aragón no tuviera que desplazarse todo el tiempo hacia Alcolea y que pudiera estar aquí atendiendo más a los vecinos del señorío que pudieran necesitar. Eso es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Gracias, Silvia. Ariel. Bueno, pues a mí en 2016 también me gustaría recordar que hoy España es un país mucho más desigual, con más paro, con trabajadores pobres y muchísimo más corrupto. Esto es una cuestión que hay que recordarla porque la corrupción también afecta a las políticas sociales. Los cálculos estimados en la Comunidad Valenciana, en una región donde
que es la justicia la que ha dicho que el Partido Popular es una trama dedicada a delinquir y que en cualquier país europeo, después de lo que le dijo el presidente a Bárcenas, estaría sentado sin lugar a duda en el banquillo. Lamentablemente también la corrupción afecta al empleo y a las políticas sociales. En relación a lo local, los 19 puntos de la otra Guadalajara, la plataforma, han sido fundamentales para mantener movilizada a la comarca y conseguir pues que determinadas políticas sociales avanzasen un poco. Lamentablemente, me gustaría recordar cómo digamos, en el ayuntamiento se aprobaron un curso de formación profesional para atención a personas en situación de dependencia y uno en técnico de emergencias y protección civil, que formaría para los bomberos forestales con velocidad y protección, y lamentablemente la Junta de Castilla, el señor Paje no ha terminado de aprobar. Yo creo que son cuestiones fundamentales para poder tener una formación para los jóvenes orientada a claramente puestos de trabajo que se van a necesitar de manera muy activa en el futuro. Por otro lado, el tema de los ayuntamientos. Lamentablemente, hasta que no tengan financiación propia, estructurada a través de una ley de bases que garanticen su autonomía, lamentablemente los ayuntamientos están sometidos a una serie de arbitrariedades que tenemos que revisar. No, más allá del cruce de reproches de quién hizo qué o quién no hizo qué, me gustaría analizar cuáles son los temas en sanidad, sobre todo porque creo que tiene suficiente entidad como para poder hablar un minuto de la sanidad, pero cuáles son los problemas concretos que hay en Molina con el tema de la sanidad, aunque son, me temo que bastante generalizables, ¿no? También dentro de nuestra provincia. Uno de ellos es, Molina tiene poca población en invierno, pero en verano tiene mucha, y realmente tenemos el problema en esta zona de que cuando crece la población, los médicos no crecen, la población no se adaptan, y ese problema hay que solucionarlo, hay que dar mayor dotación y adaptarla al servicio público que se quiere prestar. En cuanto a los convenios, siempre estamos llevando y trayendo los convenios sanitarios, pero los ciudadanos queremos ir más allá. Para asegurar la igualdad de todos los españoles no tiene que haber una frontera sanitaria entre comunidades. Cualquier español, viva donde viva, tiene que poder elegir al médico al que va, al centro en el que quiere que le atiendan y qué especialista tiene que atenderle. Para eso nosotros proponemos una cartera básica de todas las comunidades de servicios sanitarios y una tarjeta única, que parece algo muy lógico, pero que hasta ahora no se está haciendo. Si cualquier ciudadano de Molina se va a Teruel hay golpe sanitario, pero tiene que bajar a la Comunidad Valenciana, no tienen su historial, porque su tarjeta parece que es de otro mundo, que viene de otro mundo. Tenemos derecho a poder movernos por el territorio español teniendo nuestro historial y sin tener que pensar si nos vamos a llevar una factura o no. Eso se tiene que resolver a nivel de administraciones. Con una cartera básica es mucho más sencillo. Esa frontera tiene que desaparecer y el convenio tiene que ser a nivel general dentro de toda España. Bueno, perdón, que tengo que pensar que estaba haciendo, perdón, me he confundido. Otra de las cosas, a nivel de servicios sociales, muy importante para la zona de Molina, puesto que la población está muy envejecida, es la asistencia a mayores. Ese servicio básico se tiene que dar desde los ayuntamientos para que los ayuntamientos puedan dar ese, que son los que realmente conocen cuáles son los casos en los que se necesita esa asistencia, tienen que tener financiación y eso tiene que venir directamente desde la... Gracias. De nuevo tendrán un minuto para replicar. Bueno, podemos no hizo una iniciativa en el debate presupuestal para este juicio hoy, pero en cualquier caso quiero dejar claro que la orden de FP Dual y de garantía común está abierta y en coordinación con los centros para ver qué formación se puede poner en Molina. Decía la señora Balmaña sobre la UBI móvil que se llevó a Zuqueca, sí, se quitó de Guadalajara y se llevó a Zuqueca. Lo que sí se hizo fue quitar una y no llevar a ningún sitio en Checa, una de soporte vital básico, e intentar llevar la UBI móvil de Molina al juego de dueños. Eso sí que se hizo. ¿Qué ha pasado aquí? Que el PP cerró las escuelas rurales y ha habido reapertura de las escuelas rurales, que intentaron cerrar los centros de salud y luchamos para que no se cerrasen, que se cerraron los centros de interpretación, pero que nosotros los hemos vuelto a abrir, que quitaron el bibliobús, pero se ha vuelto a poner, que pasaron de 12 a 9 meses los contratos de los trabajadores de FEACAM, pero hoy ya vuelven a tener 12 meses, o que el Partido Popular ha querido cerrar el juzgado en la pasada legislatura
y lo volverá a hacer, porque esto es exactamente como lo de que no van a bajar impuestos o que no van a tocar la sanidad, exactamente lo contrario de lo que hacen estos. Bueno, si nos ponemos a hacer política ficción, yo lo que sé es que el Partido Socialista volverá a arruinar a España si se lo permitimos los españoles. Lo que pasa es que afortunadamente no lo vamos a permitir los españoles ni los molineses, porque ya sabemos que lo que toca el Partido Socialista se convierte inmediatamente en ruina, en despilfarro, en derroche y en política de amiguetes. Y cuando me refiero a la granja de conejos es porque si uno se cuelga la medalla de que una fábrica de conejos la ha puesto él, pues desde luego le hacemos el reproche cuando esa fábrica de conejos se cierra y eso sí, unas cuantas personas se han llevado la subvención. Corrupción, desgraciadamente nos ha afectado a muchos en España. En España y en Venezuela, porque está en la investigación. Que hay que recordar que además con una gravísima, no, la ODEF está investigando y hay una gravísima acusación porque estamos hablando además de defender los intereses de otro país. Cuando quiera hablamos de corrupción, de rejón, de muchas cosas. Vamos a evitar los comentarios entre el público. Aquí arriba se oye bastante bien todo y cuando el candidato le dejamos aclarar claramente que sin duda en todos los juzgados en los que se ha intentado hacer esta acusación todos han dicho han desmentido y la independencia de la ODEF lamentablemente está muy bien entredicho. Ayuntamientos, yo creo que hay que señalar la cuestión de la necesidad de dar autonomía financiera a los ayuntamientos para evitar exactamente la corrupción, sacarlos de la única herramienta que tenían para financiarse, que era la recalificación de terrenos, que ha sido por donde entró toda la corrupción, y esta es una cuestión pendiente de la Constitución de 1978. Lamentablemente, esto existió un momento a lo largo de la legislatura de Zapatero que se intentó poner en marcha la ley de reforma, la ley de base para el gobierno local de Jordi Sevilla, que lamentablemente Pedro Soles no lo dejó continuar. Yo creo que tenemos que sentar por fin las bases de una financiación adecuada para los municipios de todos los tamaños. Gracias, Javier. No quería entrar en el juego este del Itumas, pero sí que es verdad, contestando al señor Jerez, que archivar una causa por un defecto de forma no es ni sobreseerla ni dar un veredicto de inocencia con respecto a lo que decía, porque siempre se habla de lo mismo y realmente había un defecto de forma y por eso se archivaba la causa, no porque no hubiese nada detrás. Por otro lado, en cuanto a las infraestructuras, se ha hablado aquí mucho de la Nacional 211, incluso hay un proyecto de conexión de la Nacional 1 y la Nacional 2. Todos estos proyectos muy necesarios para la policía están aprobados, creo que desde 2009 y metidos en un cajón desde entonces. Y ha habido sucesivos gobiernos y no los ha sacado más que en campañas electorales y realmente no han dado más de sí. Este tipo de cosas en las que hace que las personas se empiecen a desenganchar de la política y no se crean nada. Deberían darle un pensamiento a este tema. ¿Qué es lo que hay que hacer para desarrollar nuestra provincia y en general toda España? Hay que ayudar a los emprendedores, hay que promocionar. Gracias, Soraya. No da tiempo a nada. Sabemos que un minuto es muy corto. Vamos a comenzar con el cuarto bloque, que es el último. Este bloque es más general. Cada candidato podrá incluir todo tipo de cuestiones relacionadas con su programa electoral y contarnos lo que desee. Silvia Valverde. Sí, yo quería hacer referencia en este bloque a algo que me parece que es no solamente muy importante, sino muy esencial para la comarca de Molina de Aragón y además para toda la provincia de Guadalajara. Me refiero a las diputaciones provinciales. Diputaciones provinciales que hoy están puestas en entredicho. Los que somos de la tierra, los que sois de Molina, los que somos de otras zonas de Guadalajara, sabemos cuál es el papel y cuál es la importancia de la Diputación provincial, que es la que nos arregla las carreteras, la que nos saca presta los servicios de asistencia al municipio de recogida y tratamiento de residuos, los que tienen el servicio de recaudación provincial, los aparejadores y los arquitectos que hacen ese tipo de servicios y muchísimos más son los que presta la Diputación a estas comarcas. Esa institución, una institución, y me alegro mucho que la compañera de Ciudadanos haya hecho referencia a instituciones históricas, las diputaciones provinciales también lo son, de la Constitución de 1812, de la PEPA.
Bueno, pues estas instituciones están prestando servicios reales a personas reales, servicios que no podrían prestarse de ninguna otra manera, o desde luego no de una manera tan eficiente. Y esas instituciones están puestas en peligro. Están puestas en peligro por las ocurrencias de la nueva política, de los partidos que se proclaman a sí mismos como nueva política, y por los acuerdos o los pactos explícitos o implícitos que estamos viendo en estas elecciones entre el Partido Socialista y Ciudadanos. A mí me parece que eso es muy peligroso y me gustaría que aquí en Guadalajara, en Molina de Aragón, estos partidos, todos los que están aquí sentados, se comprometan a defender, a apoyar, a valorar y a dar satisfacción además a todas esas personas que están trabajando, dejándose la piel todos los días para que los servicios lleguen a los pueblos más pequeños. A los pueblos más pequeños del señorío de Molina, a los pueblos más pequeños de la provincia de Guadalajara. Ahora mismo, ni en muchos años, ni en toda la historia, ha habido ni una sola institución que pueda sustituir a las instituciones provinciales. Sí. A mí me gustaría subrayar que el programa para el mundo rural de Podemos lo hemos estado confeccionando con muchos expertos de distintas zonas de España, de las distintas entidades que configuran un poco la sociedad civil rural, de Castilla y León, de La Rioja, de Cantabria, de Aragón, y bueno, que aquí hemos encontrado en la comarca con las aportaciones valiosísimas de tres amigos ya, Marta Chordá, Miguel de Picón y Jerónimo Llorente, y que en el Parlamento estamos contando con un especialista como Pedro Arrojo para nuestro programa de Nueva Cultura. Yo creo que también estamos pensando en cómo reorganizar una PAC para que sea más productiva en la lucha contra el despoblamiento. Tenemos que trabajar medidas en un control de una cadena alimentaria que permite ayudar mucho más a los pequeños productores y que lamentablemente hoy la ley nos está cumpliendo, como hemos visto en el sector lechero, que está pagando por debajo del precio de coste y con estrategias absolutamente abusivas de ventas por debajo de coste también, ¿no? Y que eso está explícitamente, se podría combatir explícitamente. Yo creo que tenemos que convertir el desarrollo sostenible del mundo rural en una cuestión de Estado, tenemos que hacer un pacto de Estado y que en ese sentido vuelvo a insistir en esa ley de desarrollo rural de 2007 que está todavía encajonada y por falta de voluntad política ponerla en marcha vamos en contra un poco de este lastre que está ejerciendo el bipartidismo sobre una medida que podría ayudar muchísimo más a coordinar toda una serie de recursos que hasta que no se pongan en contacto una serie de políticas para una ordenación territorial que permita realmente mantener la calidad de vida en zonas un poco más aisladas, lamentablemente no vamos a avanzar. Gracias, Ariel. Quiero pedir perdón porque me he saltado el turno de Pablo. Habría sido... Entonces, ahí vamos. Bueno, yo de entrada quería aclarar que las carreteras, los servicios públicos en general, la río de las Farolas no las paga la Diputación, la pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. ¿Qué pasa con nuestros impuestos y las diputaciones? Ahora mismo tenemos duplicidades, triplicidades, tenemos muchos niveles de administración. Las diputaciones funcionan, imaginémonos que es una empresa en la que entran desde cada 10 euros, 6 son para mantener la propia empresa. Si tuviésemos esos 10 euros directamente para los servicios y la gestión la tuviesen una conferencia de alcaldes o las delegaciones de la Junta, que son entidades que también existen, también, además de las diputaciones, tendríamos muchos más recursos para hacer todo, para poder sostener todos los servicios que necesitamos en toda la provincia. Porque me pueden decir cuál es el servicio de la Diputación, que ahora mismo hace la Diputación, que no puede hacer una conferencia de alcaldes o una mancomunidad o la delegación de la Junta. Uno solo, que no se puede hacer, porque las diputaciones a día de hoy ni siquiera tienen establecidas las competencias. Pueden encargarse de cualquier cosa que se les vaya ocurriendo y es ahí donde se va el dinero. Donde hay que recortar es en la burbuja política, en los cargos políticos, no en quitando escuelas o diciendo pues no nos llega este año el presupuesto de Diputación para acabar esta carretera y la vamos a dejar a la mitad. En cuanto era solamente para contestar lo de las alianzas estratégicas, que me hace mucha gracia, para la alianza estratégica, la que tiene la alianza del miedo entre ustedes dos. A señor Ariel no lo he visto en el Congreso, pero con el PP he visto bastantes cosas dentro del Congreso y sí que me he dado cuenta de que la verdadera alianza estratégica estaba entre ustedes.
Gracias. Pablo. El PP habla de defender a través de las diputaciones el mundo rural, pero mandó el ministro Montoro a Europa un memorándum diciendo que todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, es decir, todos los de la comarca de Molina de Aragón, se acababan, desaparecían. Esa es la política del PP. Por tanto, cuando hablan de defender el mundo rural, que no nos engañes ya, han intentado cargárselo, y si les volvemos a conceder la posibilidad de gobernar, se van a cargar los pueblos, porque no creen en el mundo rural, quieren concentrarlo todo en las grandes ciudades. Esta es la realidad. Yo he intentado hablar aquí de nuevos proyectos para aprovechar nuestros recursos. Por ejemplo, la biomasa. Se ha recuperado la planta de Cordoete y se podrían abrir futuras. He hablado de iniciativas privadas que se están abriendo y que no son gracias al gobierno regional o al gobierno o al Partido Socialista, pero que desde luego vamos a apoyar para que sean posibles. Tenemos que apoyar a los jóvenes agricultores, a la gente que se dedica a la horticultura, a los que están invirtiendo en las salinas. Podemos tener nuevos proyectos, pero hay que hacer imagen de marca y hay que intentar generar valor añadido en esta comarca para que la industria, la manufactura no se haga en otro lugar. Lo que aquí se produce se pueda quedar aquí, en la comarca de Molina. Yo sí que creo que Molina tiene muchas posibilidades de desarrollo. Hoy hemos conseguido un avance. Yo estoy convencido de que todos coincidimos en que Molina no le debe nada al PP. Nada bueno ha pasado con Molina, pero hoy hemos conseguido un avance que debemos agradecer. Y es que por fin alguien del Partido Popular, en vez de llamarlos molineros, se llama molineses. Y yo creo que hay que agradecer, porque quiero recordar que el delegado del gobierno de Rajoy, o sea, la persona que Rajoy ha mandado a Castilla-La Mancha para pastorearnos, llamó a la gente de esta tierra molineros. No sabían cómo se llamaba la gente de aquí. Pues esta es la importancia que nos conceden. Esta es la importancia. Yo creo que unos hemos demostrado mucho, nos hemos encerrado para defender esta tierra y otros pues o no han estado o han estado podando el estado de bienestar de la gente que vive en esta tierra. Gracias, Pablo. Yo sigo recordando que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y eso lo hace mucho el Partido Socialista, pero aquí en Molina, verdad, nos sorprende mucho porque estáis acostumbrados, vienen aquí y prometen el organismo. El Partido Popular no va a prometer cosas que no pueda cumplir. Nosotros lo que vamos a prometer es sobre todo trabajo. Y en cuanto a las cosas y a los hechos que el Partido Popular sí está haciendo ahora mismo desde la Diputación de Guadalajara, junto con, por cierto, diputados del Partido Socialista, una diputada de Ciudadanos, es apoyar y trabajar por las diferentes comarcas y los diferentes pueblos de Guadalajara. El desconocimiento que la señora de Miguel tiene de las diputaciones es similar al que tiene de las provincias, de la propia provincia de Guadalajara. Y eso hace que a lo mejor no esté suficiente contacto con los diputados provinciales. Debería hablar y saber, por ejemplo, que esta noche, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, han estado hablando, mandándose mensajes en un grupo de la Diputación entre ellos, porque había una emergencia que atender y que solucionar, y efectivamente se ha solucionado. Si lo hablara más con su diputada provincial, probablemente sabría ese tipo de cosas que hacen los diputados provinciales. Bueno, pues me gustaría subrayar un poco la importancia de generar autonomía suficiente para los municipios españoles que lamentablemente tienen que estar dependientes por esas estrategias de conseguir la ayuda agraciada de las diputaciones. Efectivamente, estoy de acuerdo que las diputaciones están en sus funciones absolutamente duplicadas con las comunidades autónomas. Por supuesto es que se puede prescindir de ellas, pero a mí me da miedo cuando, digamos, desde perspectivas neoliberales se habla de racionalizar administraciones, porque yo creo que no se puede perder un solo puesto de trabajo en las diputaciones ni en los ayuntamientos. Creo que el empleo público sigue siendo absolutamente fundamental para mantener el mundo rural vivo y en el sentido, lamentablemente, hasta diciembre estabais planteando realmente digamos, un cierre de casi, bueno, no sé cuántos ayuntamientos quedarían de menos de 50.000 habitantes al Gracias, Para responder por orden a la señora Balmaña, lo primero que me puede decir si es que son especiales los mensajes de texto entre los diputados que no puedan hacerse entre alcaldes para gestionar las emergencias. Son mensajes de textos curativos porque entre ellos funcionan mejor. Y solamente para contestar a la señora Díez, que dice que le da mucho miedo que un liberal diga sobre la eficiencia. La eficiencia en la gestión del dinero público solo tiene una función,
La eficiencia siempre va a ser eficiente, es decir, gestionar mejor, aprovechar, como en las casas lo hacemos todas las personas, cada euro que entra, sacar de él el máximo rendimiento. Eso, sobre todo, cuando es el dinero de los demás, es necesario. Sé que a ustedes les gusta mucho tirar con pólvora del rey, pero el dinero público es sagrado, es de todo el mundo, no es de nadie, y hay que gestionarlo muy bien y con mucho cuidado. Entonces, creo que es el cierre, y me quedan pocos segundos, sobre todo hay que ayudar a las clases medias, ayudar a los emprendedores, dar oportunidades a los jóvenes para que puedan desarrollarse, y esa es la única forma de que los pueblos no se nos queden vacíos. Gracias. Pablo. Yo no creo que haya que darle las gracias a los políticos por hacer su trabajo. ¿Qué puede hacer el Gobierno de España por Molina, por esta comarca, por el Alto Tajo, por el Valle del Mesa, por la comarca del Ducado, cada pueblo del señorío? Pues, en primer lugar, apoyar las políticas que se están siguiendo desde el Gobierno autonómico, reforzar el empleo público, sí, empleo público, sí, porque en comarcas como esta el empleo público es una locomotora para el empleo privado. Evidentemente, dotar de más fondos de desarrollo rural. Muchos vienen de Europa. En la pasada legislatura se ha perdido una oportunidad. ¿Vamos a perderla en la siguiente? Es decir, vamos a permitir que el Partido Popular vuelva a dejar la comarca de Molina de Aragón fuera de los fondos de desarrollo rural que disfrutan Cuenca, Teruel o Soria, siendo la misma realidad, incluso más sangrante esta. Bueno, pues eso es lo que yo me propongo defender desde el Congreso de los Diputados, que Molina no quede discriminada por Rajoy y por las políticas del Partido Popular. Gracias, Pablo. Para finalizar, cada candidato dispondrá de un minuto, el famoso minuto de oro, para usarlo de forma libre. De nuevo, el orden que se va a seguir va a ser de forma ascendente según los votos obtenidos en las pasadas elecciones. Comenzará Gabriel Jerez, le seguirá Orlena de Miguel, después Pablo Bellido y finalizará José Manuel. Bueno, para concretar todo lo que he propuesto, para contar con planes integrales reales realizados desde las comarcas con la participación activa de sus gentes, para que las ayudas europeas de la PAC se distribuyan con más justicia y que sean empleadas para combatir la despoblación, para poner en marcha la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, encajonada desde 2007 por el Partido Socialista y después por el Partido Popular, para proteger la financiación de los municipios y sacarlos de las redes clientelares y no contar con falsas racionalizaciones, para potenciar una alimentación sana en una cadena alimentaria que tiene que ser justa, solidaria y sostenible, para cuidar y conservar nuestros recursos naturales para las generaciones venideras, en definitiva para tener, como en el resto de Europa, un modelo de desarrollo que luche contra la despoblación, para contar con un pacto de Estado para mantener un mundo rural vivo. Os pido el voto para Unidos Podemos. Gracias. Bien, pues yo no me conformo con que los pueblos se nos estén muriendo. No me conformo con que los jóvenes se tengan que ir de nuestra comarca porque no encuentran ninguna oportunidad aquí y se tengan que ir a buscarla fuera. No me voy a conformar con que se nos trate de manera diferente en España, depende de dónde residamos, del lugar donde residamos. Entonces, por eso les voy a pedir que el 26 de junio vayan a votar y vayan a votar por un proyecto común para España, por un proyecto valiente, medido, cuyas todas sus propuestas, todo lo que queremos hacer en Ciudadanos está totalmente tasado, no vendemos humo, tampoco queremos conformarnos. Y entre los extremos vemos que hay una alternativa real que puede funcionar, que funciona de hecho, porque vienen todas las propuestas de profesionales, que está todo totalmente comprobado, que todo va a funcionar y todo nos puede llevar al lugar donde nos merecemos dentro de Europa. Gracias. Pablo. Hemos empezado la recuperación con Emiliano García Paje, pero necesitamos la ayuda del Gobierno de España para que esta preciosa comarca tenga futuro. Hay que comprender que aquí lo que está en riesgo es la propia especie humana. Molina es un lugar precioso. Santa Clara, la Torre de Aragón, Castillo, San Francisco, Santa María del Conde, donde nos encontramos, en su comarca, el Alto Tajo, con la estructura del Parque, el Valle del Mesa, la zona del Ducado, el Barranco de la Hoz, el Castillo de Zafra, el Monasterio de Buenafuente, los castros, muchas cosas, pero hay que promocionarla más. Hay que defender a Molina porque se lo merece la gente que sigue viviendo aquí. Yo me he dado muchos paseos por Molina y por su comarca y lo voy a seguir haciendo después de las elecciones. Voy a seguir viniendo porque me siento también parte de esta comarca.
Por eso, porque he estado, estoy y estaré, porque también me he encerrado con algunos de vosotros por luchar y por defender a la gente que aquí vive, os pido el voto para el Partido Socialista. Gracias. Silvia. La solución de los problemas de los españoles lo tenemos que encontrar entre todos los españoles. Y el único partido que garantiza que España prospere, que España dé las soluciones a los problemas de los españoles es el Partido Popular. Y los molineses somos españoles, somos tan españoles como los demás y debemos ser tenidos en cuenta también como los demás. Por eso necesitamos crear empleo en toda España, crear riqueza en toda España y también en Molina de Aragón. Esa es la mejor política social. Tenemos que fijar las personas jóvenes al territorio. Para eso necesitamos defender, como solo lo hace el Partido Popular, que es el único respetado en Europa, una política agraria común que garantice ese mínimo vital para que los agricultores y los ganaderos puedan dedicarse a esa actividad. Una actividad fundamental porque es la base de nuestra alimentación. Necesitamos facilitar a los emprendedores su arraigo a través de la creación de las infraestructuras adecuadas y sobre todo necesitamos garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. ¡Viva el domingo! Ha sido el punto final del debate, ha sido corto pero intenso, se podría decir. Desde el minuto 85 queremos dar las gracias a los candidatos por acercarse hasta aquí. Desearles mucha suerte también.